a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que Imagínate el Señor escuchando entre tanta gente a cada uno de sus hijos. Oh Señor, ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamando que Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. oh sí, Señor, te damos gracias, Señor. Oh sí, Señor, Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él, todo lo que existe es por Él. oh sí, Dios, te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive en esta mañana. Los dejo, mis amados, con el pastor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Los vuelvo y los bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo.
Recordemos que nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios para llenarnos de fe y de esta manera glorificar al Señor. Amén. Glorificar a nuestro Dios y también a su Mesías, a nuestro Mesías, al Eterno, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. En la vida espiritual ya se ha venido con muchos contrastes y con muchas contiendas. Y esto porque por el pecado del hombre, por justificar el pecado del hombre, muchos dicen: no, es que yo ya soy salvo y a mí no me pueden quitar algo que simplemente me dieron. Una vez a mí me dieron algo muy preciado. Recuerdo que eso me gustaba demasiado. Era un reloj y me lo regalaron y yo siempre tenía el reloj. Una vez me dijo mi madre, me dijo: Guillermo, ojo, lujoso, es bonito y lo puedes perder. Ya. ¿Qué va, mamá? ¿Cómo se me va a perder esto? Y un día, recuerdo que iba para el colegio, iba con mi reloj. Y recuerdo que cuando yo ya iba a entrar al colegio, yo estudiaba en Fe y Alegría en La Cima, para la carretera Santo Domingo. Y recuerdo que cuando yo ya iba a entrar, llegó un muchacho y llegaron dos muchachos. Uno sacó un changón y otro sacó una pistola, un revólver, perdón. Y me apuntaron. Y yo simplemente me quedé así. Y me dijeron: entrégame el reloj. Yo le entregué el reloj. Pues yo, ¿qué me iba a poner ahí? Cuando el muchacho sacó el changón, la persona que estaba en la portería del colegio cerró la portería. Logró cerrar la portería. Y detrás de mí venía una joven. Los muchachos, por ver mi reloj, me quitaron el reloj. Pero gloria a Dios. Y hoy lo digo, gloria a Dios. La niña que venía detrás de mí, que quedó también paralizada, ella se quedó así. Ella llevaba una cadena de oro. Cuando los muchachos me quitaron el reloj, salieron corriendo. No vieron la joven. Yo miré hacia atrás y la niña era así. Yo tuve que ir por la niña y entrarla. Cuando la entré, recuerdo que llegó la coordinadora del colegio. No sé si estará viva, se llamaba Zoraida. Y nos dicen: muchachos, ¿qué les pasó? Y yo: nada. ¿Qué les quitaron? Y yo: un reloj. Era bonito, pues, lo quería mucho, pero no. Yo perdí mi reloj. Pero la niña de atrás no perdió su cadena de oro, ni perdió su vida. Vamos a la Biblia para que me entiendan.
Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Ya voy a dar el versículo. Busquemos a Romanos capítulo 5 y vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso. Por medio de un hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pastor, desglóseme eso. Cuando yo tenía mi reloj, yo me sentía orgulloso de mi reloj. Me gustaba mucho. Los números eran grandotes, yo los podía ver. Es más, se ponía oscurito, así como los relojes de hoy que vienen, que se pueden integrar, unir por medio del Bluetooth al celular, que se ponen negritos y brillantes, lo más de bonitos. Pero la situación ahí no era mi reloj, ni era yo, sino ver que por el pecado, unos jóvenes llegaron a quitarme mi reloj. Al menos vieron mi reloj, porque si hubiesen visto la cadena de la niña, a lo mejor para quitársela le hubiesen quitado la vida a ella o me hubiesen quitado la vida a mí. Es decir, dice Romanos, el pecado entra. No dice el pecado comienza, ni el pecado inicia por un hombre. No, el pecado entra por un hombre. Entra el pecado por el primer hombre, Adán y Eva. Recordemos que Génesis nos dice que los llamó Dios Adán, a los dos. Y todos nos sabemos la historia del huerto. El pecado inicia en el reino de los cielos. Miren cómo Dios es tan sincero, cómo Dios es tan correcto, que el mismo Dios nos enseña de que el pecado inicia en el reino de los cielos con Luzbel, porque Luzbel quiso ser igual a Dios, a sabiendas que Luzbel era creación de Dios. Recordemos que Dios primero creó la luz, es decir, creó todo el mundo invisible. Creó los ángeles, creó los arcángeles, creó los querubines. Y así lo dice el profeta: tú, querubín protector,
hermoso. Y con él se llevó la tercera parte del reino de los cielos. La tercera parte de los ángeles. Un ejemplo. Si habían 15 ángeles, él se llevó 5. La tercera parte. Solo es un ejemplo. Porque la Biblia no dice cuántos ángeles hay. Simplemente dice que se llevó la tercera parte de los ángeles. El pecado nace en el reino. Y bien claro está acá que como el pecado entra por un hombre, asimismo entró la muerte. Y que después, aún hombres justos murieron quebrantando su mandamiento. Y es que los hombres justos no debían de morir. Hombres que no pecaron. Recordemos que la Biblia nos muestra de 2 hombres que simplemente se los llevó Dios. Pero otros hombres que no pecaron experimentaron la muerte. Es decir, que el pecado trae la muerte. Y por cuanto Adán pecó, todos. Y cuando habla de Adán, habla de Adán y Eva. Todos pecamos. Pero aquí es donde yo voy. ¿Cómo se transmitió el pecado? Y hoy les voy a enseñar eso. ¿Cómo se transmite el pecado de padres a hijos o de generación a generación? Acá dice claramente que por cuanto un hombre pecó, Adán y Eva, todo el mundo pecó y entró la muerte, y por eso el hombre no es eterno, sino que el hombre muere. Es mejor, dijo Dios, que los saquemos del huerto del Edén, no sea que coman del árbol de la vida y se vuelvan eternos. Un hombre carne se vuelva eterno. A sabiendas que lo que es eterno no es la carne, sino el espíritu. El espíritu es eterno, pero aún así el espíritu también puede ser dado de baja. No temas a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Más témele a aquel que el alma y el cuerpo puede matar. ¿Qué es lo que significa esto? Que aunque el pecado entra por un hombre, que dice claramente, era imagen, era reflejo del que había de venir. No dijo que él era, sino imagen y reflejo del que habría de venir. Y que el pecado, antes de la ley, ya existía el pecado, a sabiendas que el pecado se conoce por medio de la ley. Pues yo le voy a decir algo. Aún en el principio ya existía una ley. Una ley ya existía. Porque Dios le dijo a Adán y a Eva, de todos los frutos, de todos los árboles pueden comer, menos de ese. Él ya les había mostrado un árbol
un fruto, el cual no podían tomar, no podían comer. Y eso es una ley. Y por eso él habla de antes de Moisés, pero no habla del huerto. Dice, antes de Moisés ya existía el pecado, aunque todavía no se había promulgado la ley. No estaban los 10 mandamientos o las tablas de la ley. Pero en el huerto del Edén sí había una sola ley. ¿Y cuál era esa ley? No coman del árbol. De todo lo pueden hacer. Y ahí nos damos cuenta nosotros de cómo se transmite el pecado de persona a persona, de padres a hijos, de generación a generación. Pero antes de leer o antes de enseñar esa parte, vamos a ir a Santiago, capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 13 al 15, por favor. Amén. Que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Hasta dónde, pastor? Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Oh, Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Y por qué no puede ser tentado por el mal? Porque Dios, en Él está el bien y en Él también estaba el mal. A ver, pastor, no, ¿cómo así? ¿Dios es malo? No, Dios no es malo. Dios es bueno. Pero cuando Dios creó lo visible y lo invisible, cuando Dios creó al hombre, y cuando Dios creó los ángeles, les dio la capacidad de entender el bien y entender el mal. Si Dios nos dio la capacidad de entender el bien y el mal, es porque Él conoce el mal, entiende el mal y sabe qué es lo malo. Aunque una persona sea buena, sabe que es malo. En Él estaba el bien y en Él estaba el mal. La diferencia es que cuando Dios creó, vio que todo era bueno. Él siempre vio lo bueno, nunca vio lo malo. Y cuando crea al hombre, lo creó inocente, lo creó puro. Pero dice Santiago que cuando llega el pecado, llega, ¿por qué? Por el deseo.
Y ahí es donde vamos a Adán y Eva. ¿Cómo entra el pecado? Dice la Biblia que llega una serpiente, porque Eva estaba por ahí, y le dice, con que Dios dijo que de este árbol no pueden comer. Mire lo que dice el texto. Dice que le hizo desear el fruto a Eva. Mira, el fruto es deseable para comer. Lo que hizo fue moverle a Eva su deseo. En otros textos dice, no habla de deseo, habla de su propia concupiscencia. Y si ustedes buscan en el diccionario, ¿qué significa concupiscencia? Dice deseo o abstinencia. ¿Cómo así que abstinencia? Una persona que sufre de abstinencia no se puede contener. Cuando una persona sufre de abstinencia, se tiene que poner un pañal. ¿Por qué? Porque no controla sus esfínteres. ¿Qué tiene que ver con esto? Cuando una persona le mueven su deseo, no controla ni su cuerpo, ni su alma, ni su vida. No la controla, le mueven su deseo, le mueven el piso. Y eso hizo la serpiente con Eva. Le dijo, ¿con qué Dios dijo? Le sembró una duda. Mira, el fruto es deseable para comer. Y así mismo Eva lo come y va y se lo lleva a Adán y le dijo, Adán, come. Es delicioso. ¿Y qué hizo Adán? Comió también. Pero ¿qué pasa después? Dice la Biblia que ellos se vieron desnudos y que buscaron hojas y se cubrieron. Cuando llegó Dios, lo que les dijo Dios fue, ¿quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Quién le dijo a ustedes que estaban desnudos? Dice la Biblia que la serpiente le dijo a Eva, si ustedes comen de este fruto van a conocer el bien y van a conocer el mal. ¿Van a qué? ¿Van a qué? A conocer. Es decir, que el pecado se transmite por medio del conocimiento. Y ustedes se dan cuenta que es malo por medio de la ley. No se puede robar, no se puede matar, no se puede hacer esto, no esto, no esto. Eso es ley. Pero ¿cómo se transmite la ley? La ley se transmite por medio del conocimiento. Asimismo se transmite el pecado por medio del conocimiento. Muchos hombres antes decían que el pecado se transmitía por medio de la sangre. Y después, cuando se dieron cuenta que descubrieron el ADN, se dieron cuenta que cada ser que nace se forma en el vientre de una mujer, produce su propia sangre. Y de esa manera no podían decir que le transmitía al feto pecado.
Y adicional a eso, la Biblia me dice que la sangre es vida. ¿Cómo voy a transmitir yo vida y al mismo tiempo transmitir pecado? Pues bien, ¿cómo se transmite el pecado? Con que tu papá dijo, con que tu mamá dijo, con que no puedes hacer eso, con que no puedes desear la mujer del prójimo, con que no puedes mirar a la niña, con que tienes que respetar. Y lo primero que le enseñan al niño los demás es: la serpiente es, mírale la cadera a la niña, las caderas no mienten. Como está de hermosa. A las niñas, uy, mira a ese papito, como está de lindo. Le empiezan a mover el deseo. Primero les generan la duda, con que tu papá dijo. Tu mamá dijo que no miente, que no mientas, pero ella miente. Tu papá dijo que no robes, pero él roba. Con que Dios dijo. Es decir, que cuestionan la autoridad. El padre y la madre son autoridad, ¿cierto que sí? Pues el padre era una autoridad en ese tiempo, el eterno. En ese tiempo Adán no le decía padre, le decía eterno. Si vamos a los escritos originales. Porque el nombre de Dios se vino a revelar después a Moisés, según la Biblia. Entonces, con que el Eterno dijo, le generó duda. Y después le dijo, mira el fruto, mira la niña, mira el reloj, mira el billete de 50,000. Es deseable. Con eso te puedes comprar unas cositas. Es decir, que el pecado se transmite por medio de la enseñanza. Y bien lo dijo la pastora ahora. Usted no solo enseña hablando, también enseña con su ejemplo. Y esos jóvenes que ustedes ven ahí, esos niños que ustedes ven ahí, todo lo observan. Y lo primero dice, si mi papá dice mentiras, pues yo también digo mentiras. Si mi papá roba, mi mamá roba, yo también robo. Y ahí fue transmitido el pecado. Cuando los discípulos de Jesús llegaron y le dijeron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque le llevaron un paralítico. Y el paralítico, Jesús miró a sus discípulos y les dijo, ni este ni sus padres, porque esta enfermedad es para glorificar el nombre de Dios. ¿Eso qué significa? Escúchame bien. Cuando entra el pecado en nosotros, también entra la muerte. ¿Y cómo llega la muerte? Sino por medio de la enfermedad o por medio del puño de otra persona. ¿Cuál fue el primer asesinato registrado en la Biblia? Sino la envidia que sintió Caín por Abel, porque Dios se agradó más de la ofrenda de Abel. Y cuando llega Dios, le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios ya sabía que lo había matado, porque la sangre
sangre de Abel gritaba justicia. Él le hubiese podido decir: ¿quién te enseñó a ti que podías matar a tu hermano? Porque ya el deseo había entrado en el hombre. Y no solo el deseo, sino también la duda. Genere duda y genere deseo. Y al generar duda y deseo, generas pecado. Los hijos son reflejo. Por eso dice que Adán era reflejo del que había de venir. Los hijos son reflejos de sus padres. Y los hijos también son reflejo de la sociedad. Si tu casa le has enseñado bien a tus hijos, la has formado bien o los han formado bien, ¿por qué después mienten tus hijos? ¿Por qué después roban tus hijos? Porque ya cuando entran a la sociedad empieza a enseñarles otras cosas. Hay un dicho muy claro que dice: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. En sí es cierto. Pero ¿cómo combatimos al pecado? ¿Cómo combatimos la transmisión del pecado? ¿Cómo combatimos la transmisión de la enfermedad? Porque mire lo que le dijo los discípulos de Jesús a Jesús. ¿Quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué está paralítico? Eso es consecuencia del pecado. Entonces, ¿quién pecó? Cuando tú transmites pecado, transmites enfermedad. Primero se enferma el alma y después se enferma el cuerpo. Y por eso ustedes ven en estos momentos que hay personas vivas con una enfermedad. A lo mejor los operan y quedan bien, entre comillas, pero tuvieron que sufrir la consecuencia de su pecado. La paga del pecado es la muerte. Pablo dice que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Que con los pecados que no son de muerte se puede lidiar, pero con los pecados de muerte no. Ahora bien, pastor, pero es que yo ya soy nueva criatura. Ya no hay pecado en mí, seguro. Ahí le están hablando a cristianos, ahí le están hablando a creyentes. Una cosa, y ahí mismo me van a decir: pastor, pero es que la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Cuando tú te bautizaste, te borraron todos tus pecados. Pero los pecados, ¿de dónde? Los pecados del mundo. Pero ahí dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, los pecados viejos pasaron. Tanto es que la Biblia habla de ellos que se van a lo más profundo de la mar y allí nadie se puede acordar de ellos. Pero ¿dónde me dejan los nuevos pecados? ¿Cómo así que los nuevos pecados, pastor? He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Si todo de ahí en adelante es hecho nuevo, tú puedes hacer algo nuevo bien o algo nuevo mal. En estos días
Fuimos mi esposa y yo a llevar unos huevitos a una granja, a un glamping. Y cuando íbamos bajando en la moto, al lado del glamping están haciendo una construcción. Y lo primero que me dijo mi esposa fue: ella no es arquitecto, ella no es ingeniero. Y me va diciendo: mira, Guillermo, ese muro está mal. Vea, el muro estaba así. Todo el muro estaba así. Estaban haciendo una construcción nueva, pero la estaban haciendo mal. He aquí te pongo dos caminos, uno bueno y otro malo. Tú escoges. Es decir, que cuando llegas al Evangelio, cuando llegas al reino de Dios, Dios no te cohíbe. Dios simplemente te muestra dos caminos. Escoge. Puedes hacer todo nuevo bien o puedes hacer todo nuevo mal. Puedes seguir en tus delitos y pecados a sabiendas de que ya te los borraron, te los limpiaron. O puedes decir: voy a hacer todo nuevo, pero bien. Porque el pecado se conoce por medio de la ley, pero se transmite por medio de la duda y el deseo. ¿Cómo así, pastor? Gálatas dice que las obras de la carne son iras, contiendas, disensiones. Disensión es generar problemas. Como decimos nosotros, tira la piedra y esconde la mano. Yo no fui, pero deja el problema. Eso es una disensión. Fornicaciones, adulterios, borracheras. Pregunta: ¿por qué un hijo aprende a beber? Uno, o porque debe beber a sus padres. O dos, porque consigue amigos bebedores. ¿Es verdad o no es verdad? Un hijo, ¿por qué aprende a robar? ¿Porque ve que su padre roba o se junta con amigos que son ladrones? De ahí sale un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso la Biblia enseña de que nosotros debemos de ser apartados. ¿Por qué nos apartan? Para que usted no siga viendo el pecado y se te pegue. Y por eso dice la Biblia que se vuelvan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Ah, pero es que empiezan a poner en el colegio el reggaetón que más me gusta. Y empiezan todos. Mira cómo mueve el pesito. Mira cómo mueve la manito. Usted va a la casa, escuche tan siquiera, así sea una canción de Jesús Adrián Romero, no se la saben, pero póngale a se la saben toda. Las niñas: mami, cómprame la pestañita, el corolete. Ay, pues. ¿Y para qué el colorete? Labial, pastor, labial. Ah, el labial. Esa palabra
El labial, el brillito. Ay, mami, para verme linda. Yo dije eso. ¿Para que te vea linda quién? Esa es la pregunta. ¿Para que quién te vea linda? ¿Para quién te estás poniendo linda? Papi. O es que es más, lo hacen, ni siquiera le dicen al papi. Papi, regálame loción. ¿Para qué te vas a untar loción? No para oler bueno. ¿Para quién quieres oler bueno? La diferencia entre el hombre y la mujer es que al hombre le dije, uy, tigre. A la mujer le dicen, no vaya a ser boba. Y por eso dicen, había un dicho, ya se volteó el dicho. Amarren las... No voy a mencionar la palabra porque me suena grotesco, aunque es una palabra normal. Amárrenlas porque los perros están sueltos. ¿Sí o no? Eso era un dicho antes. Ya no. Ya amarren los perros porque las están sueltas. Y si el hombre no le dice tan siquiera algo así a la mujer, le dice, ¿usted qué es? Ahí mismo le dicen, usted tiene las chupas al contrario. Por eso, quítese de su mente que el pecado se transmite por medio de la sangre, que el pecado se transmite de los padres a los hijos. Quítese en todo eso de su mente. No, el pecado se transmite por medio del deseo y por medio de la duda. Genere duda, genere deseo y ahí engendra, como dice la Escritura, el pecado. Se engendra la fornicación, el adulterio, se engendra el mal genio, las maledicencias. Cuando un niño a toda hora es hijo de se saben todo el abecedario, es porque ¿dónde están escuchando todo eso? ¿En su casa? ¿En su colegio? ¿Con sus mejores amigos? Pastor, pero ¿cómo se combate eso? ¿Cómo se combate el pecado? Si usted mismo dice que el pecado se transmite por medio del deseo, por medio de la duda. Y la duda se genera por medio de con que Dios dijo, con que tu padre dijo, con que tu mamá dijo. ¿Cómo se combate eso? La misma Biblia nos enseña. Instruye al niño en su camino, en su camino. No sea que cuando sea grande sea tu vergüenza. El pecado se combate con instrucción, no con prohibición, sino con instrucción. Sarai, tienes 14 años, vas a cumplir 14 años. Si tienes relaciones sexuales sin protección, vas a tener hijos. Entonces, pa, lo hago con protección, póngame el yadé. No. Porque el solo acto sexual ya es pecado. Y lo más seguro es que las amiguitas le van a decir, Sarai, con que su mamá dijo, eso como es de rico. Porque eso le van a decir sus amigas. Ya no se da cuenta. Si tú lo haces, ni su mamá ni su papá se va a dar cuenta. A los 9 meses
llega el resultado. Llega la promesa. Ay, pero es que nosotros nos protegimos. Se rompió el condón. El pecado se combate con instrucción. Por eso dice la palabra: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La misma palabra nos enseña cómo llegó el pecado, pero también nos enseña cómo combatirlo. Y se combate con instrucción. Se combate enseñando y doblando rodilla por sus hijos. Porque ellos van a salir al mundo. ¿Y saben qué va a hacer el mundo? Los va a tratar de corromper. Por eso dice la Biblia: he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué? Porque en el mundo solo hay corrupción, solo hay pecado. ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Por el pecado. Llame el pecado como se llame: robo, adulterio, fornicación, homosexualismo. Pastor, o sea que el homosexualismo es una consecuencia del pecado. Sí, que viene de generación en generación. ¿Estoy hablando de padres a hijos? No, de generación a generación. Cuando el ángel de Dios llegó donde Abraham y le contó a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Abraham le dijo: no, de pronto hay 50 justos. Y él dijo: si hay 50 justos, no lo destruyo. A ver, pues. Y él empezó: 40, 30, 20, 10. Ni 10. Y cuando escuchó la respuesta del ángel de Dios que le dijo: si hay 10 justos, no la destruyo. Y ya iban los ángeles para allá. ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿por qué Abraham no dijo: y si hay tan siquiera 5? Me imagino, digo yo, no lo dice la Biblia, que Abraham dijo: 2 ciudades tan grandes, ni siquiera 10 justos. Me imagino que Abraham dijo dentro de sí: merecen ser destruidos. Es decir, que nosotros, siendo malos, aún tenemos razonamiento. Somos razonables. Y por eso Abraham nos siguió diciendo: 5. ¿Y cuántos salieron de Sodoma? Salieron 4. Lot, su esposa y sus 2 hijas. 4. Se salvaron 3. Y de los 4 se salvaron 3 porque una se quiso devolver y fue convertida en sal. Miren. Y eso mismo es lo que va a suceder en la tribulación y la gran tribulación. Así es. Dios va a permitir de que el mundo se destruya, se dañe. Y después vendrá por sus justos. Vendrá por sus justos. Pastor, ¿cuándo va a ser eso? A mí no me interesa cuándo sea eso. Me interesa es que ustedes estén preparados, sea para que los arrebaten, o sea para que se mueran y después los arrebaten. Acuérdense que los muertos en Cristo resucitarán
primero. No les importa el día y la hora. Impórteles que en el momento en que llegue Jesús por su iglesia, usted se vaya. Tenemos escrito en el libro. Cuando la pastora nos enseñaba ahora, pronto vendrá por su iglesia, nunca les dijo mañana, pasado mañana, solo dijo pronto. Y ese pronto significa o que viene por ti muerto, te resucita, o viene por ti enterito. Pero eso es lo que más le preocupa a la iglesia. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo? Y se mantienen de iglesia en iglesia esperando la profecía de cuándo. Nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera el Hijo. Solo el Padre. Solo el Padre sabe el día y la hora. Por eso combatan el pecado con la instrucción a sus hijos. Fórmenlo. Formen a sus hijos lo mejor que puedan. Enséñenles. Y cuando caigan, si el pecado no es de muerte, levántenlo y enséñenle. ¿Sí ves? Lo que yo ya te había enseñado. Porque si el pecado es de muerte, ya nadie lo va a poder levantar. Porque la paga del pecado es la muerte. Y algunos que se han salvado de la muerte tienen consecuencias. Yo conozco una persona. La operaron de cáncer. Conozco varias. Pero hay una que yo, cada que voy donde esa persona, yo miro a esa persona y dentro de mí digo, yo no me puedo volver a mí. Yo no puedo llegar a ser limpio. Consecuencia del pecado. Combatan el pecado. Pidan dominio propio. Dominio propio. Mire que acá dice claramente. Verso 19 de Primera de Santiago. Dice así. Ve Santiago capítulo 1, perdón. Verso 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra ¿la palabra qué? Sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Cómo se combate el pecado? Con la palabra, con la instrucción. Así como el pecado viene de generación en generación, de padres a hijos, por la enseñanza, por la instrucción, por la forma que ellos conocen, así mismo llega el bien. El bien llega por medio de la instrucción, el bien llega por medio de la enseñanza, el bien llega por medio de la formación, porque la Biblia dice,
Dios al que ama lo disciplina con vara. Y también dice la Escritura que aunque la reprensión en el momento se siente mal, a futuro da fruto apacible. Así que no les dé miedo reprender a sus hijos. Instrúyalos. Cúmplale lo bueno y cúmplale lo malo. Prometan bien y prometan mal para instruir a sus hijos, para formar a sus hijos, para que el día de mañana sean hombres de bien. Y asimismo ustedes concéntrense en la palabra, porque aquí dice la Biblia, finalizando, van a recibir vida por medio de esta semilla que yo les estoy sembrando el día de hoy. Los bendigo con toda bendición espiritual. Que el Dios Padre eterno, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo los bendiga por medio de su Espíritu, los guíe a toda verdad, los sane, los libere, los restaure, los renueve, en el nombre de Jesús el Cristo, de Jesús el Mesías, de Jesús de Nazaret. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo los guíe por medio de su Espíritu Santo a que hagan el bien, a que hagan lo bueno delante de sus ojos. Bendigo a los que bendicen la obra con sus diezmos y sus ofrendas. Los bendigo con toda bendición espiritual. Recuerden que cuando ustedes diezman y ofrenda, vayan a su secreto, y en su secreto, cerrada la puerta, su Padre que los ve en el secreto los recompensa en público. Allí le pueden decir al Padre eterno de qué es lo que necesitan, y todo lo que esté en su cuenta Él los bendecirá, porque Dios paga a cada quien conforme a sus obras. Hagan obras buenas, bendigan al que necesita ser bendecido. No juzguen a nadie para que no sean juzgados, y siempre hagan el bien a su prójimo y a su hermano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los bendigo.